A su llegada al Estadio Olímpico de Roma para participar en la 37ª Convocación Nacional de la Renovación en el Espíritu Santo, el Papa Francisco fue acogido por el entusiasmo de 52.000 participantes de Italia y de 55 países del mundo. Con los brazos alzados, cantó con todo el estadio en español «Vive Jesús el Señor», y luego en su discurso recordó cómo amaba este canto cuando celebraba en la Catedral de Buenos Aires la misa con la renovación carismática. El Papa definió a los carismáticos una corriente de gracia en la Iglesia y por la Iglesia. También, si antes de convertirse en asistente espiritual en la Argentina, les decía que parecían una escuela de samba. Y los invitó a la unidad, a no exceder en la organización de las cosas, sino dejar actuar a Dios, a no ser controladores de la gracia o aduanas del Espíritu Santo. Que su camino, continuó el Papa, sea evangelización, ecumenismo espiritual, cuidado de los pobres y acogida de los marginados. Y todo esto sobre la base de la adoración, porque el fundamento de la renovación es adorar a Dios. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo con quella libertà e per favore non ingabbiare lo Spirito Santo, con libertà. Buenos días, mi nombre es Daniel Aymaretti, soy el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica. Una breve explicación de lo que es la Renovación Carismática Católica. Se cuenta que cuando Juan XXIII, en el año 1961, abre las ventanas del Vaticano, dice, se necesita un aire fresco para la Iglesia. Y a los pocos días él convoca el Concilio Vaticano II, que fue la bisagra que tenemos actualmente en nuestra Iglesia. Y se piensa que es la respuesta que recibió la Iglesia, es la Renovación Carismática Católica, un año después, en 1967. Lo interesante del tema que fue en un retiro de jóvenes de 18 a 22 años y que no había ningún sacerdote presente. Habían sido instruidos por unos profesores universitarios que leyeran ellos para prepararse un libro que se llama La Cruz y el Puñal, que cuenta la historia de un pastor evangélico con los drogadictos de Nueva York y la fuerza del Espíritu Santo en este pastor. Y al mismo tiempo también los primeros 4 pasajes, 4, digamos, partes de Hechos de los Apóstoles. Bueno, ocurrió una cosa maravillosa, que en un momento dado, sin preparación previa, después de haber escuchado las charlas, va una de las jóvenes a decirle a los amigos que estaba preparando una torta para festejar un cumpleaños. Y cuando llega al sagrario, cae de bruces y quedó extendida en el suelo con un momento de éxtasis realmente increíble, porque vio su vida pasar de una forma y tiene un deseo enorme de empezar a alabar al Señor. Y lo mismo pasó con 4 o 5 personas que se arrimaron después, todo el mismo efecto. O sea, hubo una irrupción, le llamamos nosotros, del Espíritu Santo. Cuando finalizó el retiro, fue tanto el entusiasmo de estos jóvenes que al volver a sus universidades empezaron a formar grupos de oración. Y rápidamente en Estados Unidos se extendió esta corriente de gracia hasta llegar a estadios con más de 20, 40 y 60 mil personas. Además de eso llamó la atención a la Santa Sede. Entonces mandó al cardenal Suenens para que investigara lo que era esta corriente de gracia, y él recibió también una efusión del Espíritu Santo en un encuentro. Y por encargo de Pablo VI, él fue el encargado de organizar internacionalmente la Renovación Carismática Católica. Un detalle interesante, ustedes lo conocen el padre Reniero Cantalamessa. Él en un momento dado lo invita a un feligres a Estados Unidos a una de estas reuniones de oración. Y él también recibió esa unción tan especial que lo convirtió ahora, en este momento, como asesor de un organismo internacional que se ha creado por disposición del Papa Francisco. Estamos en este momento en los 120 países del mundo, con más de 120 millones de renovados, y lo más interesante es que la Iglesia nos dio el carácter de personalidad pública. Entonces hay un organismo internacional que se llama CARIS, Catholic Charismatic Organization, que es Servicio Nacional de la Renovación Carismática Católica, que nuclea todas las corrientes de gracia, porque hay grupos de oración, como soy yo, estoy al frente, como también alianzas, también estudios de radio, televisión. En todas partes del mundo existe el distinto estamento de la renovación.
creo que es importante leerles como final cuál es el fundamento o los objetivos de la renovación carismática. Primero, ayudar a promover y profundizar la gracia del bautismo en el Espíritu Santo por toda la Iglesia. Que ese bautismo ya no es un sacramento, es renovar lo que recibimos nosotros en nuestro bautismo sacramental. Promover el ejercicio de los carismas, no solo en la renovación carismática católica, sino también en la Iglesia. A veces creemos que los carismas están solamente en la Biblia en los tiempos de Jesucristo, ¿no? También existe en toda la Iglesia ahora. Alentar la profundización espiritual y la santidad de las personas que viven la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Incentivar el compromiso de evangelización, especialmente a través de la nueva evangelización y la evangelización de la cultura, siempre respetando la libertad religiosa. Fomentar la cooperación entre las comunidades nacidas de la renovación carismática católica con vistas a que la experiencia de algunas comunidades en particular esté disponible para el bien común. Promover la dimensión ecuménica de la renovación carismática católica y fomentar el compromiso de servir a la unidad de todos los cristianos. Identificar y promover temas específicos que puedan ayudar a profundizar la gracia de Pentecostés. Animar a la creación de lazos y de cooperación entre realidades dentro de la renovación carismática católica en el área de formación, evangelización, etc. Promover el servicio a los pobres y la acción social a través de la renovación carismática católica y organizar oportunidades formativas de acuerdo con las necesidades expresadas por la Asamblea General. Esto es lo más importante. Creo que con esto tienen un panorama de lo que realmente es esta maravillosa corriente de gracia que es para el servicio de la Iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Desde el próximo 9 de junio entra en vigor el Caris, el organismo vaticano que engloba a todos los grupos de renovación carismática católica. La gente, una alegría estar aquí compartiendo con ustedes para mostrarles, contarles cómo se organiza la renovación carismática católica. Un coordinador para el grupo, 2 colaboradores, ellos responden al equipo diocesano, a su vez ellos al equipo nacional y todos estamos juntos en un organismo internacional llamado Charis. Ahora, ¿cómo es el grupo de alabanza? Se comienza con alabanzas cantadas, alabanzas alegres que predispongan a la oración, por el Ministerio de Música, integrado por 2 o 3 personas. Luego la invocación al Espíritu Santo, que esto es muy importante, invocar al Espíritu Santo para que en forma personal se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y así se realiza la unidad del grupo de personas que han venido a buscar un encuentro personal con Dios. Luego las alabanzas de palabras. ¿Qué es eso? Es reconocer la grandeza de Dios, su presencia, su misericordia. Un punto central del grupo es discernir la palabra diaria de Dios. Es un discernimiento breve, moderado, muy bueno y una respuesta hacia Dios. Luego una breve enseñanza muy pequeña, siempre de formación, sobre dones, carismas, documentos del Papa, María Santísima como modelo de santidad, la adoración al Santísimo, todo lo que sea para crecimiento espiritual. El testimonio de la acción de Dios sobre las personas a través de la oración se da con el ABC. ¿Se acuerdan? El testimonio debe ser alegre, breve y centrado en Cristo. Levanta la fe del que lo dice y edifica a los demás. Luego el cierre, dando gracias y orando por las necesidades del grupo, del Papa, de toda la Iglesia, y haciendo un llamado a seguir viviendo en gracia. Entonces se produce esa alegría de vivir en el Espíritu Santo. Es una forma de vida.
Hola queridos chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, soy el padre Gabriel Lauría, soy asesor arquidiocesano de la Renovación Carismática Católica aquí en Santa Fe. Quería contarte brevemente. Nací en una familia cristiana donde la oración, la vida sacramental eran habituales, tal vez no eran demasiado profunda, pero era habitual. Como todo adolescente pasé por mi etapa de lejanía para con la fe, donde vivía sin demasiada importancia. En el año 84, con 16 años, comencé a estar en los grupos de la Acción Católica Argentina, en la parroquia San Roque. Comencé ahí todo un camino de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de servicio. Llegué a ser el presidente de los jóvenes de la Acción Católica en aquel momento. Entré al seminario, hice toda mi vida de seminario, me ordené sacerdote y en el año 98, después de un momento muy duro, muy difícil de mi vida, tanto espiritual como personal, por un nivel de estrés muy grande, por tratar de hacer cosas que no eran las que Dios quería para mi vida, ahí conocí la renovación, una experiencia espiritual que cambió mi manera de mirar la vida, mi manera de mirarme a mí mismo como hijo de Dios y como sacerdote del Señor. ¿Por qué? Porque dejé de mirarme en lo que yo tenía que hacer, en lo que dependía de mí, y empecé a ver más lo que dependía de Dios, cómo Dios lo iba haciendo. Una experiencia de encuentro personal con Jesús que, como a Pedro, me llevó a postrarme y decirle aléjate de mí, pero ser invitado a ser pescador de hombres. Una experiencia que cambió, insisto, mi manera de mirar. No es más importante los proyectos que yo puedo hacer, sino el proyecto que Dios tiene para mí, tanto en mi vida personal como en mi vida pastoral. Ese cambio, ese dar vuelta, salir yo del centro y dejar que Jesús sea el centro, es la experiencia fundamental de la Renovación Carismática Católica. Dejar que Jesús sea el centro, proclamarlo Señor y hacer que sea Señor de verdad, con todo lo que significa la palabra Señor, ¿no? El Kyrios, que sea el Kyrios de mi vida. Bueno, esa es la experiencia, movido lógicamente, guiado, inspirado, movido por el Espíritu Santo, que es el que va actuando en nuestros corazones, y por tanto con una apertura, un estar más atento a lo que el Espíritu va suscitando, a lo que el Espíritu va moviendo, a lo que el Espíritu va inspirando. De ahí es donde uno va renovando, y usamos esta palabra, las gracias que el bautismo, la confirmación, el sacramento de la reconciliación, el orden sagrado, van como quedando tapadas, van como quedando escondidas, van como quedando sin reconocerse. Y todos lo sabemos, nos pasa a todos que hay un montón de gracias que recibimos en cada uno de los sacramentos, pero que no siempre las vivimos. Bueno, la Renovación Carismática Católica apunta, tiene como objetivo sacar todo eso a flote, sacar todo eso a nuestra conciencia, a que nos demos cuenta para que podamos vivirlo. Bueno, eso es lo que busca y lo hace a través de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, experiencia que es la experiencia de Pentecostés, la experiencia de Pedro, Santiago, Juan, ¿no? Donde el día de Pentecostés ellos hacen una experiencia de cambio, de transformación, de que hay algo distinto en sus vidas. Mientras que estaban encerrados antes de Pentecostés por temor a los judíos, después de Pentecostés abren las puertas y comienzan a predicar. Hay una conciencia muy clara de Pedro, de Santiago, de Juan, de los 12, de todos los apóstoles, de justamente la presencia y el poder, la presencia del resucitado y el poder del Espíritu Santo, y viven y actúan conforme a eso. Esto es lo que busca la renovación. Esta es la experiencia fundamental. Uno podría decir, bueno, padre, pero esto es lo que toda la iglesia debería vivir. Sí, porque la renovación no trae nada original. No viene a traer algo original a
a la vida de la iglesia. La renovación no viene a sumarle algo que no estaba en la vida de la iglesia. En todo caso, la renovación lo que quiere es sacar a luz algo que está en la iglesia, pero que no siempre se vive. Bueno, esto es la renovación, y por eso el lugar del pastor es muy importante. Nosotros pastores estamos llamados a acompañar estos procesos. Como bien te contaba Daniel, en la renovación no nace de un grupo de curas, no nace de los pastores, sino que en todo caso es la respuesta de Dios a los laicos, ¿no? Respuesta del Concilio Vaticano II, donde el concilio nos invita a vivir como iglesia, como pueblo de Dios. La renovación viene a traer ese aspecto laical que no siempre estaba claro. Por eso nosotros no estamos para mandar, no estamos para decidir, nosotros estamos para acompañar, para ir acompañando a nuestros fieles, para ir acompañando a la gente de la renovación, para ir acompañando lo que el Señor va suscitando, lo que el Señor va mostrando. A veces por la exteriorización, a veces por la manera de hablar, por el lenguaje que se usa en la renovación, a los curas nos da como cierta reserva, como cierto temor. Tenemos miedo de un elitismo espiritual, tenemos miedo de un cierto volarnos, ¿no?, en cosas espirituales. El Señor me dijo, el Señor aquello, el Señor esto. En verdad tenemos que aprender a purificar todo eso en nosotros primero, no entenderlo mal, entenderlo de la mejor manera, y también acompañar a nuestros fieles para que crezcan y maduren en estas cosas. Es verdad que a veces algunos laicos se quedan nada más que en la exterioridad, el bailecito, el aplauso, la oración en voz alta, y no siempre profundizan. Bueno, pero ese es el lugar que vos y yo tenemos como pastores, ayudarlos a profundizar, ayudarlos a entrar en mayor intimidad con Dios. Creo que una de las gracias más importantes que tiene la renovación es poner a nuestra disposición, aunque suene feo, un ejército de laicos que, si nosotros les ayudamos, son maravillosos para el servicio, son maravillosos para hacer un montón de cosas, son maravillosos para la evangelización. A veces les tenemos un poco, insisto, de reserva, porque me ha pasado personalmente, por eso te lo puedo decir. A veces vemos que hay, lamentablemente, una cierta superficialidad que se queda nada más que en lo emotivo. Bueno, nosotros estamos justamente para ayudarles a purificar eso, ayudarles en un proceso de crecimiento, de madurez, pero también dejando que se desarrolle en ellos todo aquello que han recibido desde el día del bautismo, dejando que todas esas gracias bautismales se hagan realidad, entre las cuales están también los carismas, como dones espirituales que el Espíritu Santo da para crecimiento y construcción de la iglesia, no para santidad personal. Bueno, vos y yo lo sabemos muy claramente, y eso se los tenemos que enseñar. Son para construir la iglesia, para edificar la iglesia. Incluso aquellos carismas que aparecen en la primera carta a los Corintios. Esos carismas también están presentes hoy en día. Bueno, se me hizo un poquito largo. Ojalá tengamos la oportunidad de poder encontrarnos y vos me puedas preguntar y yo te pueda contar y yo pueda contarte y vos puedas aprender. Porque realmente la renovación es un camino maravilloso, un camino de santidad maravilloso que podemos hacer los sacerdotes y que pueden hacer también nuestros laicos. Espero que estés muy bien. Te voy a dejar la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, nos vemos. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. En la catequesis
es la catequesis para que se produzca por obra del Espíritu Santo el encuentro personal con Jesús, que nos cambia la vida. Y se los hablo de experiencia. Cuando yo comencé a conocer el movimiento carismático, esta corriente de gracia, era curita joven. Y me daba mucha rabia, mucha rabia. Me parecían que todos tenían algo en la cabeza. Y una vez en un sermón, hablando del Espíritu Santo, dije que hoy día algunos cristianos convierten el Espíritu Santo en una scuola do samba. Pasaron los años y me di cuenta cuán equivocado estaba. Una gracia. Una gracia. Y dejen trabajar a los laicos en paz. No clericalicen. El clericalismo es uno de los pecados, de las actitudes pecaminosas que frenan la libertad de la Iglesia. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado de venir un párroco y contarme, en mi parroquia yo tengo un laico que es maravilloso, hace esto, organiza, tiene una capacidad de hablar a la gente y todo, lo hacemos diácono? Clericalizar. Y el clericalismo es una actitud pecaminosa cómplice. Es como el tango, se baila de a dos, ¿no? Es cómplice. Porque al cura le encanta clericalizar. Y el diálogo, y el laico pide por favor que lo clericalice porque es mucho más cómodo. Cuidado con este pecado cómplice del clericalismo. Bueno, hoy les he traído, yo no sé si los mandaron, en las diversas lenguas que ustedes hablan, hablo de los idiomas, no de las lenguas que van a hablar durante la misa, que esas solamente las entiende el Espíritu Santo, sino en el idioma que ustedes hablan, la Evangelii Gaudium y la Bula de la Misericordia. Se las van a retirar más tarde y que los ayude. Gracias por esta hora que me han aguantado, por compartir esto. Y les pido que recen por mí, porque necesito de la misericordia de Dios, porque yo quiero amar a Jesús, lo quiero amar cada día más, pero soy pecador. Así que recen por mí, por favor.